pasamos desde una página que tenía a lo mejor 400 visitas diarias a duplicarlas y triplicarlas. Y llegó un momento, pues le dimos un salto más adelante. Entró más gente a trabajar, entró más, bueno, trabajar, entre comillas, porque eso sí, Metlacayo no es nada rentable. No, quizá en un momento dado sí que voy a haber apostado fuerte por intentar hacerlo rentable, pero bueno, pues por mi profesión y por falta de tiempo, pues nunca le he dado le he dedicado tanto tiempo como quizá podía haberle dedicado. El- la llegada de las redes sociales hizo que tuviéramos que darle una vuelta de tuerca a la página, hacerla un poquito más visible, retocar el diseño, hacerla mejor, conectada con las redes sociales, pues eso, conocéis MySpace, que, bueno, todo lo que me quede, en Facebook, en Flickr, en Twitter, y bueno, publicar las noticias todas en RSS para que la gente pudiera verlas con cualquier lector. Y fruto de eso, pues eso, creamos un perfil en MySpace, todos los conciertos a los que íbamos que nos permitían hacer fotos, pues hacemos fotos y las publicamos. Y bueno, igual, pues lo mismo en Facebook y bueno, el Twitter, quizá el Twitter es la red que menos bolilla le damos y a ver si empezamos a pensar cómo conseguirlo, porque no es como, yo el Twitter a nivel personal lo utilizo muchísimo por dar mi opinión, pero a nivel de la página es más por decir que hay una novedad, hay algo así, pero bueno, a ver si damos alguna vuelta de tuerca y le damos un poquito más de uso. Y bueno, y este es el aspecto actual de Metacry, más o menos, pues ahí veis pues veis ahí banners de publicidad, que bueno, banners de publicidad, lo poco que sacamos de dinero es sobre todo para pagarles a través de Madrid y Barcelona, cuando van a algún festival, pues al menos que se puedan costar la gasolina y comprarse un bocata, pues poder estar ahí. Y eso, la parte izquierda con discos destacados, la parte derecha más voy a bajar un poquito, ahí se ve, veis la parte izquierda es todo con los discos, la parte derecha, además la parte izquierda es todo para los que son los grupos más conocidos y luego la parte derecha es todo para los grupos noveles, es decir, que le damos, aunque sí que es verdad que está siempre a la izquierda pues es una posición un poco de prioridad, pero le damos la misma cancha a los grupos underground que a los grupos famosillos. Por cierto, si Van Halen va a sacar un nuevo disco, si no lo sabíais, ahí está.